Carlos Fabre de Público y Privado. Hoy pues tengo una entrevista prometida desde el día de ayer, pero entendiendo las agendas a veces complicadas, cuento ya con la presencia del doctor Osvaldo Chacón, presidente del IEPC, el Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Doctor Osvaldo, gusto en saludarle. Mi querido Carlos, en medio de esta inesperada, inimaginable emergencia, te mando un abrazo. Un abrazo a la distancia, doctor. Oiga, pues hay temas importantes que necesitaba yo consultarlos con usted y obviamente para el público, para la gente que nos ve en público y privados es importante. Vamos a empezar con el primero, ahora sí, el tema de esto que anunció con muy platillo el partido Morena sobre una donación del 50%. Se oye muy sencillo y convocan otros partidos, creo que partidos pequeños, como creo que Chiapas Unido, Movera Chiapas, no sé cuál de los dos, también dijeron, o los dos dijeron que ya también iban a hacer lo propio. Explíquenos, ¿se puede dar así de facto? Yo puedo llegar como presidente del partido y decir, quiero que me den la mitad de mi dinero, me entregan mi dinero y de ahí agarro el 50% y se lo doy a las causas más necesitadas por la pandemia. ¿Así de sencillo es? ¿Me escuchó? Hay que hacer varias precisiones, Carlos. La primera es, Okay. Los partidos no pueden entregar directamente recursos. Los recursos que ellos reciben, sus prerrogativas, tienen que gastarlas exclusivamente en las actividades que están previstas en la ley. Sí. Y estas donaciones y situaciones de emergencias no están previstas. Por lo tanto, serían ilegales. Sin embargo, ellos pueden renunciar al dinero que no han recibido para que entonces la Secretaría de Hacienda sí pueda disponer de los mismos para este tipo de actividades. Con esto quiero decir, el financiamiento público que han recibido los partidos de enero a abril, Sí. porque sus administraciones son mensuales, Sí, señor. no pueden destinarse para estas acciones. Pero lo que no han recibido, que va del mes de mayo a diciembre, sí pueden ellos informarle al IEPC, al Instituto Electoral de Chiapas, ¿no?, su decisión de no recibirlos para que sean destinados a las tareas de la emergencia. Hasta el momento no hemos recibido ningún oficio. El partido Morena nos informó que el día de hoy presentarán el oficio correspondiente. Lo que procede es que el instituto sesione. Muy probablemente tendremos que hacer una sesión virtual por las circunstancias que estamos viviendo, claro, para aprobar esta determinación. Y entonces nosotros destinar ese recurso a la cuenta que nos indique la Secretaría de Hacienda, ¿no? Hay dos partidos más, el Partido Verde Ecologista y el Partido Chiapas Unido, que en medios de comunicación han informado de su interés. Así es. Pero hasta el momento no hemos recibido ningún oficio. O sea, la formalidad todavía no lo hay de ningún partido. Hasta el día de hoy se presentará por el partido Morena. Exacto, es el único partido que nos ha llamado para informarnos que el día de hoy presentará el oficio correspondiente. Muy bien, pero a ver, haciendo tacos, o sea, digamos, cuentas de buen taquero, dijera un amigo, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, el 50% de lo que recibe Morena, o lo que recibirá Morena del mes de mayo a diciembre, hace una cantidad aproximada de 14 millones de pesos, un poco más, ¿no? Es mucho dinero para un partido, ¿no? Si todos los partidos políticos decidieran asumir una decisión de la misma naturaleza, estarías hablando de una bolsa de aproximadamente 45 millones de pesos, ¿no? 45 millones de pesos sería si todos quisieran. Claro. Ahora, hay que tomar en cuenta, Carlos, que los partidos políticos tienen que cubrir distintas obligaciones, ¿no? Es correcto. Y por lo tanto, no pueden disponer de la totalidad de sus recursos para estas tareas, porque tienen que atender las propias. Y si no, serán sancionados. Para empezar, tienen multas que pagar y que cumplir, ¿eh? Exacto. Entonces tienen que garantizar el pago de sus multas. Otros, o más bien todos, tienen que cumplir con el 6% del recurso que se les fue aprobado para este año para actividades específicas. Por ejemplo, tareas para el liderazgo político de las mujeres. Todos tienen que cubrir su nómina, porque tienen estructuras permanentes y son familias que tienen que comer. Claro.
todos tienen que cubrir sus servicios básicos, es decir, no pueden disponer la totalidad de los recursos. Y no es un hecho obligado, es un tema voluntario en función de las posibilidades de cada partido político, ¿no? Hay partidos que ya tienen estrategias nacionales y se van a pegar seguramente a sus estrategias nacionales. Claro, claro. ¿No? Por ejemplo, el PRI a nivel nacional ya anunció que ellos no van a donar, no van a renunciar a una parte de sus prerrogativas, pero van a buscar otro tipo de estrategias para apoyar en la emergencia. En fin, cada partido político establecerá sus propias estrategias. Claro, claro, muy bien. Y bueno, hablaste ya de más o menos Morena de entrada, 14 millones de pesos, que la mitad sería pues algo así como los 7 millones de pesos que ya habían anunciado, ¿no? No, Carlos, los 14 son el 50%. Es el 50. Ah, caray. Sí, es la totalidad de lo que estarían renunciando. O sea, 14 sería lo que estarían renunciando. Mucho dinero para un partido, ¿no? Demasiado dinero para un partido. Mira, la bolsa de los partidos políticos, desde la reforma del 96 se calcula multiplicando el número de ciudadanos que están en la lista nominal, que todos los años crece. Por lo mismo, la bolsa de los partidos todos los años crece. O disminuye. Por el 65 de la UMA. Uh-huh. No, más bien crece, ¿no? El número de la lista nominal todos los años aumenta. Hay más empadronados. Hay más ciudadanos que alcanzan los 18 años. Ya, por esta entendí. Esta nominal crece. Y es una fórmula que resultó muy exitosa en su momento. Recordarás que las elecciones del 94 fueron cuestionadas por la oposición porque argumentaba que solamente el PRI tuvo acceso a recursos incontables. Y por lo mismo, la reforma del 96 buscaba que los partidos de oposición tuvieran acceso más o menos al dinero con el que contaba el PRI. Yeah. Y desde esa lógica se buscó una fórmula que generó una bolsa millonaria para los partidos. Yo recuerdo muchísimo dinero. Que cuando esta reforma se aprobó, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, su primera reacción fue: ¡ay, es demasiado dinero! Nunca habíamos tenido esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Creo que Felipe Calderón era el dirigente nacional. Incluso anunciaron que iban a devolver parte de este recurso. Nunca lo hicieron. Después se sintieron cómodos con esta forma. Pero tuvo éxito, Carlos. Un año después de la reforma, por primera vez el PRI ya no tuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federal. Y por primera vez en la historia, bueno, era la primera elección al gobierno de la Ciudad de México, lo ganó la oposición. Uh-huh. Es decir, el financiamiento público que reciben los partidos hace un elemento fundamental para que en este país haya pluripartidismo. Claro. Antes lo había, pero estábamos en un régimen de partido hegemónico, solamente el PRI ganaba elecciones. Entonces no hay que desacreditar esa forma, tiene su razón de ser. La democracia importa, y para que haya democracia tiene que haber pluralidad de partidos políticos, distintas opciones. La fórmula de que, bueno, que se paguen con su lana, con fondos privados, funciona en muchos contextos, pero también tiene sus aristas. Claro. ¿No? Está el riesgo de que intereses privados e incluso algunos oscuros puedan apropiarse de la política en este país, ¿no? Entonces, no hay que desacreditar a la primera el financiamiento de la política y de los partidos en este país. Yo creo que esa situación de emergencia implica que todas las instituciones públicas nos ajustemos el cinturón y apoyemos y respaldemos. Claro. Pero eso no debe implicar debilitar las instituciones, ¿eh? Hay partidos que si tú les pides que entreguen la mitad de sus recursos, los matas, ¿eh? Por supuesto. Por ejemplo, el PRD es un partido que está endeudadísimo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? No puede entregar la mitad. Hay que analizar cada partido político tendrá que analizar su situación particular. Claro, pero bueno, hay que reconocerlo, ahorita con los comentarios que tú haces, de que existe muchísimo dinero para los partidos políticos en México, es una realidad, y que también es una realidad que intereses particulares y oscuros en algunas partes también funcionan, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Eso no estamos exentos de eso, ¿no? Sí, claro. Los partidos políticos y los candidatos buscan ganar a costa que sea, y eso va generando mercado.
Claro. mercado para el financiamiento también ilegal, porque muchas empresas aportan a las campañas y es un recurso que no se informa, por ejemplo, Claro. Muy en los bien. reportes que presentan los partidos políticos, porque las personas morales con fines de lucro tienen prohibido hacer aportaciones a los partidos políticos, a las campañas. Eso nunca se informa, pero Claro. todo el mundo sabe que las empresas, claro que aportan en las campañas. Claro, claro. Y muchas partes saben también que pues, el crimen organizado, el tema oscuro que tú llamas, también aporta bastante lana, ¿no? En estos temas, ¿no? Que les permite mucha impunidad, ¿no? Pues mira, es muy difícil probarlo, Claro, que el dinero de estas organizaciones está ahí, pero es evidente que en México existe un mercado propicio para ello y claro. también sería irresponsable desacreditar esa posibilidad. De acuerdo. Bueno, pues brinquemos al otro tema, este tema que tiene que ver con esta pandemia también, donde ha sido también sugerente la participación de actores políticos en actos anticipados. O sea, se presta la situación porque la misma sociedad, tengo que decirlo también, presidente, ha solicitado que a ver dónde están los políticos que daban despensas antes y ahorita que se necesita no dan, ¿no? Como que se ha hecho un entredicho entre que la sociedad lo demanda y como que algunos, no todos, también hay que decirlo, pues han aceptado este tirito que le ha puesto la gente, ¿no? Sí, hay que diferenciar las tareas que llevan a cabo los funcionarios públicos, las tareas de apoyo o de asistencia en esta emergencia, de la que puede llevar a cabo un ciudadano que está al margen de la administración pública, ¿no? En el caso de los servidores públicos, este tipo de programas están establecidos para determinadas áreas, para determinados funcionarios, para determinadas dependencias. No cualquier funcionario público está habilitado o es competente para ir a entregar despensas. Claro. Habría que analizar cada caso particular que se presente, cada denuncia que se presente en el Instituto Electoral y valorar si se trata de un funcionario competente, si no hay promoción personalizada, es decir, los funcionarios, incluidos los que tienen competencia para realizar estas tareas, tienen que llevar a cabo las tareas, pero sin que eso implique una difusión o promoción de su imagen. Okay. O la de un partido político, Entonces, ¿no? O de un partido político. Entonces habrá que revisar que no haya promoción personalizada, okay. Por supuesto que no haya condicionamientos ni llamados a apoyo o respaldo a un partido político, eso ya implicaría otro tipo de infracción, ¿no? Sí, esta situación de emergencia puede prestarse para que haya incentivos para los políticos que quieren participar en las elecciones del próximo año ¿De acuerdo? Y tratar de capitalizarlo, y eso no es ético. En este momento hay que apoyar, todos tenemos que apoyar, pero hay que hacerlo de manera desinteresada, no anteponiendo agendas políticas y mucho menos partidistas. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, todos debemos apoyar, pero no en esa ruta del interés político. No es tiempo de hacer política además, creo yo, ¿no? Y el instituto, por supuesto que está atento. Nosotros hacemos monitoreos, Carlos, todos los días, sí, en medios de comunicación y redes sociales, y hemos detectado algunos casos sospechosos, sí, donde pudieron haber indicios de que se estuviera violentando la normativa electoral, pero como tenemos suspendidos nuestros plazos y términos sí, por la emergencia, iniciaremos las carpetas de investigación una vez que reanudemos con normalidad nuestros trabajos. Pero ya hay sospechosos sobre este tema. Y estamos atentos, nuestra oficialidad de partes sí está funcionando para recibir las denuncias que pudiera presentar cualquier ciudadano o medio de comunicación. ¿Se refiere exclusivamente a funcionarios públicos en este caso o a exfuncionarios públicos también? Funcionarios públicos por posibles violaciones al artículo 134 de la Constitución, que es muy clara. Los programas y las obras de gobierno no deben implicar una promoción personalizada de los funcionarios. Ahora, en el caso de ciudadanos, que no son funcionarios públicos, ¿en qué casos pudieran incurrir? Pues posibles actos anticipados de campaña. Pero si no estamos en proceso, presidente, me preguntaban ahorita, me están preguntando por teléfono, si no estamos en proceso, ¿procede también esto? Mira, se dio el caso de los siervos de la nación, este ejército de operadores, ¿no? Que tiene el gobierno federal en campo y que utilizaban la imagen del presidente, ¿no? Y los colores
del Partido Del Político Partido del Morena, Gobierno y su sí. indumentaria. Y no había proceso electoral y aún así se acreditó el responsable correspondiente. Porque, Entonces, bueno, porque era muy directo, era muy obvio, ¿no? si bien el Tribunal Electoral exige que se acredite el criterio de temporalidad, ¿ah? Para acreditar una responsabilidad por violaciones del 134 constitucional, existe la posibilidad de que a partir de las valoraciones que se hagan, como tú bien lo señalas, cuando hay elementos de prueba que son muy burdos o muy obvios, que sí se pueda emitir una sanción, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues qué bueno. Entonces sí hay sospechosos, hay sospechosismo por parte de la autoridad, por parte del árbitro. Bueno, no es sospechosismo, más bien derivado de los monitoreos que realizamos, hemos identificado que algunos servidores públicos están, por ejemplo, incluyendo su imagen en los promocionales para dirigirse a la ciudadanía, y eso no debe de ocurrir. El espíritu del 132 constitucional, que se difundan los programas y las obras, en este caso que estamos viviendo, todas las acciones para atender la emergencia, ¿verdad? Pero eso no debe de implicar la difusión de la imagen del usuario. De acuerdo. Una vez aclarado que no hay sospechosismo, pasamos al siguiente tema. ¿Le parece, doctor? Adelante. Este tema también, ya, bueno, ya hablamos de la donación, ya hablamos de la promoción anticipada que pudiese darse, el calendario escolar. Se han hablado de muchas modificaciones, incluso al calendario, el calendario electoral, perdón. El calendario escolar ya se aclaró que no, perdón, disculpe usted. Se aclaró que no se va a cancelar. Parece que en breve saldrá el secretario a dar ese informe. Pero el calendario electoral, ya se suspendió, creo, las elecciones, el proceso electoral del 2020. Parece que ya hubo una resolución en función de Así eso. es. Pero, ¿qué va a pasar con el 2021? Que esa nos interesa a todos. Sí, hace unas semanas el Instituto Nacional Electoral hizo uso de sus facultades de atracción. Ajá. Y aplazó la elección de Hidalgo, allí hay elecciones municipales este año, y la elección de Coahuila, allá hay elecciones legislativas, se renueva el Congreso local. Y en septiembre inicia el proceso electoral federal, y en octubre inicia el proceso electoral local, acá en el estado de Chiapas. Y por supuesto que esas fechas están sujetas a valorarlas en función de lo que se vaya presentando en esta situación de emergencia. Lo más importante en Chiapas, en México y en el mundo ahorita es salvar vidas. Claro. Y atender esta situación tan dramática que estamos viviendo. Y por supuesto que tenemos que supeditar la logística electoral a este tipo de aspectos. Por lo pronto, formalmente no hay nada, Carlos. Iremos esperando cómo vaya avanzando esto, pero en su momento sí existe la posibilidad de que se pudieran tomar determinaciones para aplazar el inicio del proceso electoral. Eso no implica la posibilidad de que los que ahorita están ocupando un cargo legislativo o municipal pues se van a ampliar más allá del mandato por el que fueron electos. Esa posibilidad no existe. No existe. No, claro que no. Okay. Se buscarían los mecanismos y las maneras. Lo que sí se podría ajustar son las fechas del calendario, a efecto de darle prioridad ahorita totalmente, como debe de ser, a la atención a esta situación de emergencia. Pero eso todavía no es algo que esté formalmente en la mesa. Como arrancamos en el mes de octubre, tenemos un poco de margen para ir valorando, analizando la situación según se vaya a presentar. Sí, en octubre arranca ya el proceso para el 2021, ¿verdad? Ya tendrías que estar listo. Arrancamos la primera semana de octubre el proceso para elegir presidentes municipales, miembros de ayuntamientos en Chiapas y renovar todo nuestro Congreso local. Los funcionarios públicos que estén en funciones tendrían que acatar la ley, dice 90 días antes. Para separarse del cargo que ostentan, ¿no? Está pendiente resolver el asunto de aquellos que van a reelección, ¿no? Exacto, ya sería un problema. En lo que se aprobó a nivel federal, los funcionarios públicos que busquen su reelección no están obligados a separarse del cargo. Vamos a ver, aquí el Congreso del Estado tiene hasta el 30 de junio para hacer reformas a la Constitución, al Código Local en materia electoral. Si hubieran reformas, vamos a ver qué se resuelve en este caso.
en este tipo de Sí, casos. es bastante polémico ese tema, ¿no? Porque pues estando en funciones, a estar haciendo campaña, pues es otra condición a la que tuviera cualquier otro ciudadano que desea ser electo, ¿no? Es que el espíritu de la reelección es justamente poner a juicio de los electores el desempeño del que está gobernando. En teoría, entonces, no tendría por qué separarse del cargo de la reelección. La elección se convierte en un plebiscito respecto a quien está gobernando, ¿no? ¿Y por qué no Pero en ocuparla? México funcionan otro tipo de reglas electorales donde se ha privilegiado la equidad. Entonces, en su momento, quizás el Tribunal Electoral va a tener que hacer esa valoración, ¿no? Claro, porque también, bueno, ¿por qué no ocupar la figura de plebiscito, ¿no? Para sustituir una elección, no. Lo Tendría que que tú ser una... planteas es la revocación de mandato, que ya fue reconocida a nivel constitucional, y que solo procede para el caso del presidente de la República y gobernadores. De acuerdo. Por cierto, que acaba de decir el presidente, ahí soltó un comentario que por qué no se adelanta si tanta duda tienen. Eso es imposible, ¿verdad? Pues mira, ya comentaron los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado que eso no es procedente y yo coincido con ellos, porque así como se quedó la reforma, es decir, que la revocación del mandato se pueda convocar, pero un año después de la elección constitucional, la del 21, ¿no? Permite que el presidente de la República no esté en la boleta, no sea un contendiente de la elección, ¿no? Claro. De no ser así, yo creo que habría muchas vicisitudes políticas y yo creo que no ayudaría, no abonaría una buena marcha del proceso electoral, ¿no? Claro, definitivamente. Y bueno, preguntarte cómo va este asunto de los partidos nuevos, de los partidos que se están inscribiendo ahorita ante la autoridad electoral, porque ya presentaron ellos todos sus requisitos, o sea, de acuerdo a lo que había señalado el INE. Me imagino que el proceso de revisión no se detuvo o sí se detuvo por esta situación. Mira, sí, porque implica que trabajadores del Instituto Nacional Electoral y del OPLE, del Instituto Ajá. Electoral Local, Ustedes pues validan estén en también, la ¿no? oficina revisando documentación que en su momento fue presentada. Entonces, como están suspendidos los plazos y términos, tenemos que esperar que concluya este término para podernos pronunciar al respecto. En lo que se refiere al caso local, solo hay una organización que cumplió con todas sus asambleas y que cumplió con su asamblea estatal. Y nosotros pues ya concluimos la fiscalización, estábamos en el proceso de terminar la dictaminación para presentar un proyecto de procedencia o no al Consejo General del IEPC. Lo vamos a hacer seguramente en cuanto reanudemos actividades. Sí. Aquí tengo en llamada a Juan Carlos Carimayor, ya se conectó tarde, te manda saludos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, a tus órdenes, perdón. Aquí tengo a Osvaldo Chacón ya, pero pues ahora sí que entendemos que por tu situación también de cuidados de salud no pudiste estar en la cita. Pero a ver, aquí tengo a Osvaldo Chacón enfrente de mí en el Skype a la sana distancia. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos, que quisieras hacerle? No sé si me quieres empezar por buscar en la carga del 10K. No sé si se puede enlazar vía Skype. Yo creo que sí, si quieres agregarte, a ver, dame chance. Entonces, ahorita los vuelvo a Sale, con gusto. Ahorita ahí me van a ayudar aquí el técnico a que ver si se puede. Ahorita que timbre, yo creo. Bueno, a ver, continuamos entonces, doctor. Antes que se agregue el... Juan Carlos tiene que cuidarse porque este virus ataca preferentemente a los mayores de 60 años. Es correcto. Ya tenemos que cuidarlos, doctor, también nosotros, ¿no? ya mero cumplimos la cuota. Muy bien, doctor. Oye, entonces, sí se detuvo este proceso. Habrá que tomarse una determinación al respecto una vez que concluya la fase de suspensión de plazos y términos. Ahí apareció el señor Juan Carlos. Tienes desvelado acá. Oye, bien dice, a ver, doctor dice que te tienes que cuidarte porque esta enfermedad pues ataca fuertemente a los mayores de 60 años, mano. Oh, ¿qué pasó? Todavía no. Muy bien. Quiero saludarte, Juan Carlos. Igualmente, doctor, qué gusto. Mira, Juan Carlos, a ver, te recapitulo para que ya entres en la dinámica de la conversación. Referente al tema de la donación de partidos, ya citó precisamente que no es un proceso tan sencillo como pareciera y que oficialmente al día de hoy, en este minuto,
todavía no presenta nadie el escrito, ningún partido, para el tema de la donación, pero ya recibieron una llamada de Morena que lo hará, y posteriormente hay pronunciamientos en los medios de comunicación del Partido Verde y de Mover a Chiapas. ¿Estamos bien, doctor? Sí, conozco bien la posición del doctor porque es la misma en la que yo coincido. El gran problema, si me permites, tocayo Fabre, es que el dinero que se destina a los partidos, igual que todas las partidas presupuestales en el presupuesto de egresos, es un dinero que está etiquetado, es un dinero público, punto número uno. En segundo lugar, es un dinero que está etiquetado para un destino. Es como si le dijeras a cualquier dependencia que ya tiene programado su gasto, que te donara sus recursos para otra cosa. No es el dinero público que se le asigna a los partidos, no es patrimonio de los partidos en el sentido de que puedan disponer libremente de ellos. Está destinado con unos fines. En términos generales, está destinado para el ejercicio de la democracia en este país. Está destinado para capacitar, para mantener efectivamente la operación del partido, para que tengas, ya lo voy a aterrizar a ver si el doctor no me corrige, pues buenos abogados en materia electoral. El tema de género principalmente, ¿no? El tema de género, el tema de mujeres, ¿no? No, son muchos los temas. O sea, la tarea de un partido cuando no están en elecciones, aunque hagan mutis muchos y no participen, no se manifiesten porque hay una especie de, bueno, no voy a decir la palabra, pero de ausencia de los partidos políticos en Chiapas, y a nivel nacional la oposición se ve poco todavía. Sí me preocupa y sí critico mucho que los partidos nada más aparezcan, sean de temporal, cuando su presencia debe ser vigente, presente durante todo el tiempo. Entonces, esta idea no es la primera vez que me opongo yo a que los partidos políticos donen como Morena lo hace. Morena lo hace porque nunca lo había tenido, y te asignaron además, ¿para qué quiere? Si utiliza, y ahí no quiero la opinión del doctor porque no lo quiero comprometer, porque es una afirmación mía, pues ellos dicen, pues si tenemos los programas sociales, con esa visión corporativista que tienen los bisnietos del PNR, luego PRM, luego PRI y ahora Morena, porque eso es lo que son los bisnietos de la revolución de Morena, pues ¿para qué quieren dinero si antes funcionaban así? Funcionaban con dinero público, no saben ni qué hacer con el dinero, Moreno. Oye, Juan Carlos, que tiene. ¿Así te levantas todos los días? Estás bravo, man. Bueno, hay que ponerle sabor al caldo. Lo malo es que, fíjate, aquí debería de haber un representante de Morena para que diera su punto de vista. Claro. Pero además hay que poner el antecedente inmediato, tocayo, de que el INE sancionó a Morena por los donativos que hizo con el tema del terremoto o del temblor que hubo, por la manera en que lo dispusieron, con una falta de transparencia absoluta. O sea, ayer fue el terremoto, hoy es el coronavirus. La cosa es atentar contra la democracia. Y o sea, el objetivo de financiar, y con eso concluyo mi primera participación, no sé, para contrastar la idea con el doctor Chacón, es que el esfuerzo que se hace, lo que nos cuestan las elecciones, yo siempre he dicho que el costo de las elecciones en México es el costo de nuestra desconfianza en los procesos electorales. Si aún, a pesar de todo lo que se invierte en los institutos electorales, no falta quien ponga en tela de duda, a pesar de que existen mecanismos de conteo rápidos, de que las elecciones se organizan con muchísimo tiempo, de que se capacita a una gran cantidad de ciudadanos, de que todos los partidos tienen derecho a tener representantes en las casillas. Mira, el modelo mexicano es hoy por hoy uno de los modelos, inclusive mejor que el norteamericano, más transparentes y con menos condiciones para que se dude de los resultados de democráticos. Haya gente
que por sus necesidades, por su pobreza, por su ignorancia, sea sujeto de abuso y sea usada por programas sociales o se les compra el voto, esa es otra historia. El Instituto Electoral hace su tarea de lo que le toca, ¿no? Entonces, y ya nomás cerraría diciendo esto: no queremos que el narco se meta a las elecciones, no queremos que los contratistas se metan de candidatos o financien campañas para luego tener obra pública y crear este círculo vicioso de la corrupción. Por ejemplo, en Chiapas eso sucede mucho, y tal vez en otros países, en otros estados y otros municipios del país. Si no queremos que el dinero sea un factor externo que incida en los procesos electorales, que vicie la corrupción, que corrompa la democracia, entonces tenemos que financiar la democracia. Entonces, no se vale. Para mí me parece un ahorro mal entendido, pero además ya cada vez está tomando más fuerza la idea, y ese es otro tema que ya tratamos antes, de que se tome dinero de otro lado. ¿Por qué sacrificar y atentar contra la democracia? Nada más sí, con la crítica con los partidos de que no hacen, cuando no hay elecciones, la chamba. Vamos a ver qué te dice, a ver qué te comenta. Ya platicó ampliamente sobre ese tema en un principio, pero a ver qué te comenta, te agrega su comentario el doctor Osvaldo. Primero les doy una primicia. Ya el partido Morena acaba de presentar formalmente el oficio solicitando la renuncia del 50% de sus prerrogativas del mes de mayo. Allí lo que procede es que el instituto en los próximos días lleva a cabo una sesión de Consejo General para aprobar lo conducente, y ese dinero, que ya no va a ir a las arcas de Morena, nunca lo van a tener en sus cuentas. O sea, eso ya es una realidad. Debemos de transferirlo a la cuenta que en su momento nos indique la Secretaría de Hacienda, para que entonces sí, legalmente puedan disponer de ello. Yo coincido con Juan Carlos, por supuesto, en la importancia que ha tenido el financiamiento público para la democracia de este país. Lo decía hace rato Carlos en mi primera intervención, la alternancia y el pluripartidismo sería inimaginable en este país si no se hubiera construido esa fórmula millonaria de recursos públicos del 96. Juan Carlos, yo le recordaba a Fabre que justamente una vez que entró en vigor esa reforma, el Partido de Acción Nacional se sorprendió de la cantidad de recursos de la que ahora iban a disponer, y en su momento anunciaron volver una parte. Pero recursos, pero al final hacerlo. En cualquier caso, la competencia político-partidista en México, y desacreditarla sí no me parece pertinente o correcto. Claro. Y coincido en que sería hasta peligroso. Hay un mercado de la financiación de la política electoral, y si eso no se llena con recursos públicos, se va a llenar con fondos privados, tipo, claro, con los riesgos que ello genera. Eso no quiere decir que los partidos no estén en disposición, como todas las instituciones públicas, de apoyar esta emergencia. Claro que sí. Todos, incluyendo instituciones autónomas como nosotros, tenemos que apoyar esta emergencia. Esta es una situación crítica que nunca habíamos vivido, y entre más recursos haya, si se destinen para apoyar a los médicos, a las enfermeras, a la economía formal e informal, hay que hacerlo. Pero por supuesto que eso no debe ir o no debe propiciar el debilitamiento de las instituciones. No se puede debilitar un partido político con esta cuestión, porque no estás resolviendo un problema, estás creando otro. Claro. Y que tiene que ver con la democracia electoral. Entonces, bienvenido el buen ánimo que tienen los partidos políticos de apoyar. Es un tema voluntario, pero por supuesto que ellos tendrán que prever que tienen, como ya lo dijo Juan Carlos muy bien, muchos gastos que considerar y que no pueden eludir. Por ejemplo, el pago de sus estructuras. Ahí hay familias enteras, completas, que viven de ello, ¿verdad? Sus nóminas, el pago de sus básicos, ¿no? El pago del 6% del financiamiento, que ese, por ejemplo, en el caso de Morena, que ya decidió, de acuerdo al oficio que acabamos de recibir, renunciar al 50%, el 6% no va a aplicar respecto del 50%, aplica del 100%.
Claro, respecto de claro. la totalidad del recurso que debió haber recibido. Y el 6% tiene que dedicarlo a actividades específicas, incluyendo capacitación para el liderazgo y fortalecimiento político de las mujeres. Entonces, yo creo que es momento para ser muy sensibles, pero esa sensibilidad también debe ir acompañada de responsabilidad. Pues hay un muy buen apunte, ¿no? Sobre el tema del 100% que aplica en función de ese impuesto. Adelante, Juan Carlos. Yo tenía una pregunta. ¿Tenemos una idea de cuánto dinero estamos hablando a nivel nacional y a nivel estatal o te estoy metiendo en aprietos? No, ya nos dio el dato. A nivel estatal tengo el dato, en el caso de Morena son aproximadamente 14 millones y medio de pesos. Si todos los partidos políticos renunciaran al 50% de sus prerrogativas de mayo a diciembre, estaríamos hablando de una bolsa de 45 millones de pesos aproximadamente. Muchísimo dinero, man. Eso sí es muchísimo dinero, ¿no? 45 millones Sí, de es pesos. una buena cantidad. La crítica ahora sería, en contraparte a lo que dije, es qué le hacen al dinero los partidos políticos. Yo ya fui dirigente estatal en el 2003 del Partido Acción Nacional. Me encontré efectivamente con toda una estructura, con comités municipales que tenían oficinas, con empleados que tenían antigüedades, que tenía que pagárseles una nómina. El INE establece, no me va a dejar mentir el doctor, rendición de cuentas, o sea, necesitas contadores públicos especializados, capacitados, necesitas capacitación electoral para que tus representantes de casilla sepan cuidar y sepan, puedan ayudar a participar en los procesos electorales con conocimiento de causa. Y aunque nos parezca pues mucha cantidad, yo te diría que la única autocrítica, si estoy hablando del lado partidista, es, y me parece muy lamentable, ahora sí que se pongan el saco los que quieran acá en Chiapas y en el país, que no veamos durante tiempos no electorales qué hacen los partidos políticos con ese dinero. Sería muy interesante que más allá de este acto de generosidad, creo que en Chiapas fueron 3 partidos, ¿verdad? Morena, el PBM y... Que lo han informado a los medios de comunicación, 3. Chiapas Unido, Verde y Morena. Pero formalmente solo Morena ha presentado un oficio. Chiapas Unido es un partido local, ¿verdad? Sí. Bueno, lo interesante habría que ser, si tan fácil se les hace donar, la gran pregunta sería, ¿qué es lo que hacen con ese dinero? ¿En qué lo invierten? Que nos dijeran así a grandes rasgos, tocayo Carlos, que nos preguntaras en el programa, claro, ¿para qué utilizan el dinero? ¿No? Para difundir actividades, para hacer publicaciones. Mira, a mí me tocó una parte muy bonita. El PRI, fíjate, con todo lo que se le pueda criticar, hace muchos años tenía formación de cuadros, capacitaba en oratoria. La profesionalización de la actividad política es muy importante. No se trata de ciudadanizar nada más, porque ya se volvieron burocracia los partidos, ya se volvieron corporativos de gente que alega tener derecho a participar por antigüedad. Y eso hizo que los partidos políticos tradicionales se fueran repudiados por la sociedad porque tomaron distancia, se volvieron el club de Toby. Hoy el gran reto de las próximas elecciones es que los partidos políticos se abran a la ciudadanía. Ahora bien, tú puedes tener un ciudadano que sea un médico extraordinario, con una gran reputación, o un empresario, un maestro catedrático, lo que tú quieras, o un luchador social, pero necesita capacitarse para entender la política. Por eso luego cuando son diputados, luego vemos cada diputado que bueno, que dan pena. Luego les preguntan cuántos artículos tiene la Constitución y no lo saben. Hay muchos defectos y muchos vicios por falta de profesionalización de la actividad política. Claro. Y vuelvo yo a insistir que no sea, porque ya es reiterativo. Cada que hay un problema dicen, quitémosle dinero a los partidos políticos. La gente en general tiene la idea de que son los vividores que utilizan ese dinero para su hacienda, para sus gastos personales,
para crear una burocracia que mantienen con sus impuestos. Hay que también, por parte de los partidos, revertir esa idea de que para saber en qué se utiliza ese dinero y que se utilice para lo que se debe de utilizar. El Instituto Electoral, durante tiempos no electorales, es una gran labor, capacita a muchísima gente, tiene un equipo profesional de colaboradores que se encargan de todo el proceso, que se encargan de la credencialización, que se encargan, todo eso nos costó mucho trabajo a los mexicanos. Desde la reforma muy visionaria de Jesús Reyes Heroles, en el 76, 77, que creó el Código de Elecciones, que me corrija el doctor si me equivoco, que le quitó imagínense, antes las elecciones las hacía la Secretaría de Gobernación. Okay. ¿Con qué confianza el gobierno podía ser juez y parte? Creas un instituto, le das autonomía, de por sí están con la intentona de querer quitarle, de controlar el Instituto Nacional Electoral, y todavía llegas y le quieres quitar recursos. Yo insisto, ahorros malentendidos, mucha lana se malgasta en otras cosas. Por ejemplo, el año pasado hubo desabasto de gasolina, mandaron a Super Marcelo, ¿no?, que es el bombero oficial del gobierno que apaga todos los fuegos, a Estados Unidos, junto con la secretaria de Economía y 3 secretarios, para ir a comprar 570 pipas que nos costaron $82 millones. A ver, Juan Carlos, vamos a acotar ese comentario porque luego te me vas por otra pista. Ya acotando el comentario. Bien cierto, ya lo comentó el doctor Osvaldo Chacón, precisamente esa parte de que tiene que reunir ciertos requisitos, que no todo es precisamente para esto, y que pues sí es demasiado dinero, coincidimos que es mucho dinero. Me gustaría también agregar a la pregunta si es precisamente un tema de solidaridad, es un tema de generosidad partidista, o por último también de lo que hemos platicado con el doctor Osvaldo Chacón sobre los actos anticipados, pues es un acto anticipado también de campaña, ¿verdad?, que se está haciendo, o en su defecto es un acto desesperado, ¿no?, también, porque los números de Morena no van bien. Doctor, ahora sí, concluyen. Déjame hacer una última pregunta, una última observación. Creo que el PAN a nivel nacional dijo, ok, sí vamos a donar nuestro dinero, pero nosotros vamos a decidir en qué lo donamos. Vamos a comprar equipo médico, respiradores, vamos a comprar, porque también no le voy a regalar, si soy oposición y viendo cómo, desde mi punto de vista como oposición, malgasta el dinero del gobierno. Ahorita hay un escandalote por la compra de unos respiradores a un sobreprecio, no sé si tienes el dato, lo vamos a comentar otro día, pero hay una denuncia penal del PAN porque se compraron por parte de una empresa respiradores a China con un sobreprecio de más del 200%, cuando ya habían comprado la misma marca antes con otros mecanismos. Apareció otra empresa intermediaria y y le costó $50 millones más comprar. Eso es un tema que está hoy a discusión. Ahí la pregunta es, bueno, ok, te voy a dar mi dinero, pero ¿en qué lo vas a gastar? O sea, también eso es un derecho de los partidos. Ahí sí que nos explicara el doctor Osvaldo, el mecanismo le decía que lo entregaba Hacienda. ¿Qué sí? A ver, explícanos, por favor, Osvaldo, ¿cuál es la situación ahí, presidente? Los partidos políticos, con todo respeto, se van a enojar, ¿verdad? Como dice el presidente, cada que quiere insultar, que donaron son los partidos satélites del gobierno. Por eso se entiende este acto de generosidad. Y los partidos de oposición que están luchando por ser el contrapeso que necesita México en el próximo año en las elecciones, pues obviamente no están a contentillo de lo que diga su Alteza Serenísima don Andrés Manuel López de Santana, ¿no? A ver, Osvaldo, por favor, presidente, pon orden. Mira, los partidos políticos no tienen la obligación legal de entregar parte de su financiamiento público para atender la emergencia. Es un tema voluntario, es un tema ético, es un tema político. Y al ser un tema político, pues cada institución partidista buscará cuál es el mecanismo que mejor le convenga
para apoyar en esta emergencia. Lo único que hay que dejar en claro es que el mecanismo que ellos decidan tiene que apegarse a la normatividad. El INE es la institución que fiscaliza, no lo hacemos nosotros. Y el INE tiene aprobado un reglamento de fiscalización. Entonces los partidos tendrán que ajustarse a lo que establece dicha normatividad. Es por eso que cuando el partido Morena nos planteó, y le planteó a nivel nacional al INE, el tema de la renuncia de la donación a sus prerrogativas. Que es una renuncia, ¿no? Que es una renuncia de recursos. Lo que les informamos es, oigan, lo que ya se les entregó, no lo pueden donar. Así es. Porque lo que se les entregó es para un fin específico que está establecido en la ley. Ahora, lo que no han recibido, que es lo que viene de mayo a diciembre, entonces sí pueden renunciar si eso es lo que quieren. Eso es un derecho y es una decisión política que toma el partido político de hacerlo. Ya recibimos el oficio de Morena, hay otros 2 partidos que anunciaron en medios de comunicación que lo harían, pero formalmente no han presentado nada. Hasta y el hoy. resto de las fuerzas partidistas, pues seguramente porque tienen el deber ético de ser sensibles y de respaldar esta emergencia, buscarán el mecanismo que mejor les convenga para apoyar. Pero insisto, tiene que ser con base en lo que está establecido en la normatividad. Ok. Bueno, a ver, para otro tema interesante, para cerrarlo con Juan Carlos Carimayor, para ir avanzando, Juan Carlos, porque ya tenemos rato aquí platicando. Sí. Bueno, y para editarlo. último comentario. Tengo acá la nota de que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sancionó a Morena con 197 millones de pesos derivada de la investigación por la queja que presentó el PRI contra Andrés Manuel de diseñar un esquema ilegal de financiamiento para el fideicomiso para los damnificados de los sismos. Fíjate en qué acabó la historia, en qué terminó esa historia de lo que donaron la vez pasada. Como no les permitieron hacer la donación de sus recursos, ellos se pusieron a repartir cosas, apoyos a través de un fideicomiso, y la falta de transparencia de ese fideicomiso, si no me equivoco, provocó que los sancionara y tuvieron que pagar, y si no pagan se los descuentan los recursos. Insisto, no es el dinero que le dan a los partidos, el dinero que le dan a las universidades, a los institutos de investigación, a los deportistas. No es un dinero que puedan disponer los funcionarios, los partidos políticos. A lo mejor no es muy buena la comparación, como si se tratara de hacienda propia, ¿no? Como si se tratara de recursos que fueran su patrimonio propio. Están destinados a objetivos específicos, y creo que con la opinión del doctor ha quedado muy claro ese tema el día de hoy. Y con el antecedente que comentas, Juan Carlos, se concluye que lo pertinente es que toda la operación de apoyo y de asistencia en esta emergencia se haga a través de las instancias correspondientes para evitar asuntos como el que comentabas, ¿no? Bien, muy bien. Dicho esto, vamos al último punto para ya cerrar esta transmisión, porque todavía este programa, que voy a aclarar, está grabándose, a las 12 del día va a salir. Y bueno, a ver, queda pendiente únicamente, ya aclaró el doctor que el proceso de revisión para los nuevos partidos se detuvo. O sea, no hay continuidad en ese proceso. La pregunta es, que quedó también ahí en el aire, es que si va a dar tiempo precisamente para que el proceso se concluya de la manera que está planeada para los nuevos partidos. Sí, por supuesto que sí. Los ciudadanos tienen establecido en la Constitución su derecho a organizarse y asociarse para participar en política. Y su derecho de constituir nuevos partidos políticos también. Y por lo mismo, estamos obligados a velar y a garantizar el cumplimiento de este derecho. Ahorita estamos en una emergencia y eso va a implicar que muchos de los plazos que estaban establecidos, no solamente en lineamientos, incluso en la ley, van a tener que replantearse o revalorizarse, ¿no? Por ejemplo, el INE tenía establecido que al mes de junio ya habría una determinación respecto a los nuevos partidos políticos nacionales.
En nuestro caso tenemos una disposición, no tenemos un límite, pero teníamos establecido que aproximadamente a finales de este mes de abril íbamos en Consejo General a tomar una determinación respecto de la organización que busca ser partido político y que es la única que cumplió con sus asambleas. Está hablando del partido esos local. Plazos se van a tener que replantear, sí, esos plazos se van a tener que replantear, no hay manera de evitarlo, pero en cualquier caso, ese derecho está constitucionalmente garantizado. Y las autoridades electorales... Perdón, Osvaldo, para aclarar... ¿Cuándo? No lo saben todavía, porque dependemos de cómo evolucione esta situación de emergencia. Perdón, te referías a un partido local exclusivamente, ¿no? Que cumplió nada más, porque sí. hay partidos federales que cumplieron, anunció el INE 7, ¿no? Bueno, no son partidos, son organizaciones. Organizaciones que aspiran a ser partidos. Bueno, esta parte que dijiste ha generado un poco de ruido en algunas columnas nacionales y quiero tocarlo y a ver ahí Juan Carlos que me apoye en el revire. El derecho a asociarse. Este tema del derecho a asociarse ha generado, por parte de los partidos, ha generado la posibilidad que han estudiado algunos politólogos de que estos nuevos partidos pudiesen entrar en coaliciones. ¿Se ha explorado ese tema? ¿Has escuchado algo sobre ese tema, doctor Chacón? No, la Ley General de Partidos Políticos es muy clara. Las organizaciones que participan por primera vez como partidos políticos no pueden ir en coalición. Tendrán que ir de manera independiente a buscar los votos el próximo año. ¿Tendría que suceder qué para lograr ese fin? Pues solamente que una de estas organizaciones interesadas promoviera un tema de inconstitucionalidad ante la Corte y la Corte fallara en sentido distinto, ¿no? Pero la ley ya no se puede modificar. Las leyes electorales se pueden modificar hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Pues en el caso federal, pues imagínate, empieza en septiembre, estamos hablando que el Congreso Federal tendría hasta el 31 de mayo aproximadamente para hacer reformas electorales, y en el caso de Chiapas, el Congreso local al 30 de junio. Pero incluso esos plazos, esta es una opinión muy personal, tendrán que valorarse en su momento a partir de esta situación de emergencia. Claro. Te digo que es un tema que ha subido sutilmente en algunas columnas nacionales. Adelante, Juan Carlos. Yo te haría dos preguntas, doctor. ¿No puede sesionar el INE como lo están haciendo muchas instituciones de manera virtual, así como estamos hoy participando con los consejeros, para no recortar plazos? Ya llevó a cabo una sesión virtual, nosotros haremos lo propio también en lo local. Ahí el tema más bien es los funcionarios de la institución que tienen que llevar a cabo tareas de oficina y que por esta situación de emergencia no pudieran llevarlo a cabo. Pero si eso está superado, se puede avanzar. Los que sí chambean ahí, los que sí chambean, doctor. Por ejemplo, en el caso de nosotros, acá prácticamente concluimos con el dictamen correspondiente, ¿no? Entonces, nos falta muy poco para concluir con el proyecto que permita presentarlo al Consejo General para determinar la procedencia o no. Y es que a nivel federal, tocayo, en las asambleas que hicieron los partidos en formación, los todavía organizaciones, futuros partidos, pues tuvieron la presencia del INE, que estuvo verificando que se llevara a cabo todo de manera correcta. Yo no veo razón, porque también yo le preguntaría al doctor finalmente si aplazar la creación de los partidos nuevos no generaría una condición que pudiera afectar la inequidad del proceso. Estamos hablando de que quedarían aprobados y que ya para marzo del próximo año tendrían que tener candidatos para todos los municipios de todo el país y distritos, ¿no? Y candidaturas a gobernador, etcétera. Entonces, también tienen que ver esa parte del INE, del Instituto Electoral del Estado, para no... Es como llegar tarde a la carrera, llegar a una carrera de 100 metros y que los partidos nuevos lleguen cuando ya van corriendo 20 metros adelante los demás, ¿no? Mira, como en toda situación de emergencia, las instituciones nos movemos en función de lo posible, no de lo deseable. Lo que planteas, Juan Carlos, es lo deseable.
tenemos que esperar cómo está la situación en las próximas semanas para ver si es posible. Y es algo que a nivel nacional tendrá que valorar el INE y a nivel local el IEPC. Incluso la fecha de inicio del proceso electoral federal o local está en riesgo y habría que valorarla en función de cómo evolucione esta emergencia. Ojalá, lo deseamos todos de todo corazón, que esto pase pronto y recuperemos la normalidad y podemos iniciar en los plazos que están establecidos en la ley, pero si la situación de emergencia no nos lo permite, vamos a tener que tomar decisiones y habrá que replantear muchas de las etapas del proceso electoral federal y local. De acuerdo. Sí, hoy Gatell, en la mañanera salió el presidente Andrés Manuel con datos muy halagadores, muy esperanzadores para mediados de mayo, pero definitivamente todo está en el cuidado de la sociedad, ¿verdad? Que la sociedad se quede en casa para que se puedan lograr estas expectativas, ¿no? Pues yo agradezco mucho a los dos, el que hoy se hayan levantado temprano para poder hacer este programa, que desde ayer lo prometimos, y los que se levantaron tarde, pues tarde quedaron, llegaron tarde, ¿no? Así pasan las elecciones, ¿no, mi estimado doctor Osvaldo? Sí, una disculpa, Juan Carlos, que lo tuvimos que desmañanar hoy, pero bueno. Se levanta muy agresivo. Hay que cumplir aquí con la invitación. ¿Sabes qué? Traigo como una cosa que se llama con jet lag, man. O sea, estoy leyendo todas las noches, aprovechar para escribir, para ver películas, Mira, hay gente que no sabe qué hacer con el tiempo libre. A mí lo que me falta es más tiempo, se me va el día completo entre cuestiones de trabajo en la mañana a distancia. Estoy trabajando en mi escuela, en la notaría, las actividades que realizo profesionales, como se puede, como nos permite la tecnología. Y en las noches pues nos ponemos a escribir y nos ponemos a leer, precisamente actualizarnos de toda la información con estos temas para poder estar a tiempo. Y yo sí quiero aprovechar de echarle un cebollazo aquí al doctor Osvaldo. Lo conozco desde muy joven. Yo era diputado hace ya un buen, y los conocí a él y a otros jóvenes destacados juristas que venían ya despuntando, que se formaron, como Iván Astudillo, por ejemplo, que es de la generación, es jovenazo, igual que el doctor, que ya fue abogado general en la UNAM, que han destacado, que está escribiendo en el Universal, que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Carlos Natarén, que es nuestro rector de la universidad, una generación muy brillante de jóvenes chiapanecos preparados en el extranjero, que la verdad es que todavía tienen mucho que dar y han hecho muy bien donde han estado en su trabajo como ciudadanos, como profesionistas. Muy bien. Yo ratifico lo que dice mi amigo Juan Carlos, de verdad. Muy bien, está en muy buenas manos la democracia del estado de Chiapas. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Carlos. Les mando un abrazo virtual. Gracias, tocallito, y hay que levantarse temprano porque la democracia, si llegas tarde, también te la cobra, carnal. Hasta luego. Luego. Adiós.